Muy buenos días, hermanos. Abren sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13. En esta mañana, como todos los domingos en los últimos años, estamos llevando una serie del libro de Apocalipsis, una serie bastante detallada, bastante minuciosa, bajo un hilo hermenéutico, bajo una médula espinal, bajo un eje conductor que es Jesucristo, Cordero Vencedor. Ese eslogan no se nos va a olvidar nunca en la vida. Nunca se nos va a olvidar que estudiamos, algunos de niños, algunos de jóvenes, otros de adultos, el libro de Apocalipsis en esta época de nuestra vida, con un eslogan, con un hilo conductor que es Jesucristo, nuestro Cordero Vencedor. Estamos avanzando rápidamente, estamos en el capítulo 20, ya en la parte final de Apocalipsis, estudiando lo relacionado con un tema maravilloso, pero tenebroso para muchos, el juicio final. Maravilloso para nosotros los creyentes, tenebroso para los incrédulos. Maravilloso porque nosotros no tenemos ningún temor de presentarnos ante el juicio. No hay ninguna vergüenza ni ninguna angustia, sino que vamos confiados porque Jesucristo nos perdonó. Pero tenebroso para los incrédulos. El versículo que nos ocupa en esta mañana dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dijimos que habíamos dejado parte del versículo 12 sin estudiar y que lo vamos a retomar hoy. El versículo 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Tanto en el versículo 12 como en el versículo 13 habla de juzgar según las obras. Y habla de juzgar a cada uno. Y eso es importante, porque uno de los temas centrales en el Evangelio o en la Escritura es el juicio de Dios. Uno de los temas centrales en la predicación bíblica tiene que ser la justicia de Dios. Recuerden que gran parte de la población en el mundo evade la justicia. Gran parte de los pecadores evaden el juicio. Y gran parte de los creyentes dicen, o creyentes sectarios, dicen que no va a haber juicio. Y que si hay un juicio, es un juicio solo para los incrédulos, más no para los creyentes. Otros dicen que va a haber un juicio, pero muy leve, muy pasajero. Otros dicen que vamos a poder tener argumentos y algunas excusas válidas en el día del juicio. Sin embargo, la Biblia nos dice que hay un juicio. Entonces nosotros tenemos que valorar lo que dice la Escritura. Sin embargo, hubo un pensador que fue un filósofo no creyente que él dijo que había un juicio al morir. Ese filósofo se llamó Kant. Es muy famoso, Kant. Kant dijo, es muy probable que haya un juicio al morir. Es muy probable que haya una entidad a la cual tengamos que rendir cuentas. Es muy probable que tengamos que rendir cuentas a alguien superior a nosotros y que en el día de la muerte todos tengamos que comparecer. Eso lo dijo Kant. Pero eso que Kant dijo en su momento cuando él estuvo vivo y cuando él expuso sus postulados filosóficos, ya lo había dicho la Escritura. Es muy importante porque todo lo que los filósofos dijeron acertado, ya la Escritura lo había dicho. Recuerden que la palabra dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo y rindamos cuenta por todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Kant habló de un ser omnipotente, de un ser grande y conocedor de todos los hechos humanos. Kant habló de un ser que discierne el pensamiento y que conoce todo y que es justo y perfecto y sagrado y que tenemos que rendir cuentas. Si aún un filósofo que no es cristiano habló de un juicio final y habló de que tenemos que rendir cuentas, ¿cuánto más los creyentes? Porque los creyentes tenemos la Escritura y sabemos que la Escritura no miente. La Biblia dice que un día no muy lejano todos tendremos que comparecer. Ahora es importante que tenemos que comparecer ante un único juez perfecto y absoluto. No va a haber errores en ese juicio. No va a haber ninguna enmienda en ese juicio o en esa sentencia, porque el justo juez al cual nos vamos a comparecer es perfecto y absoluto. No vamos a poder excusarnos, no vamos a poder evadir, no vamos a poder no hacer presencia en ese juicio, sino que todos compareceremos.
Yo quiero que hablemos en esta mañana de algo muy interesante que la Biblia nos registra aquí en el versículo, que tiene que ver con la muerte y la resurrección. Una de las cosas que casi todos los seres humanos le tenemos temor es a la muerte física. Y no debiéramos tenerle temor a la muerte porque la muerte hace parte del diseño. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para morir. No lo creó para que viviera eternamente en el Edén. Recuerden que le dijo: fructificad y multiplicados y llenen la tierra. Y el diseño de Dios naturalmente de la creación incluye la muerte. El diseño natural incluye que somos corruptibles y que somos temporales. Dios no nos creó infinitos o eternos y luego la muerte trajo la temporalidad. Dios nos creó temporales, nos creó finitos, nos creó pasajeros, porque hace parte del diseño. Sin embargo, la Biblia no registra que el hombre le tiene temor a la muerte. Cuando en Génesis capítulo 2, Dios le dice: el día que de él comieres, ciertamente morirás, refiriéndose al árbol que estaba en el medio del huerto, no se refería a la muerte física, porque la muerte física hace parte del diseño, hace parte de la creación. ¿A qué muerte se refería Dios cuando le dice al hombre y a la mujer: el día que de él comieres, ciertamente moriréis? A la muerte espiritual. Porque si hubiera sido la muerte física, en primer lugar, Dios nos hubiera creado para no morir, cosa inapropiada. Y en segundo lugar, el día que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ese día hubieran muerto, porque era la sentencia. Sin embargo, no murieron físicamente ese día, sino que siguieron viviendo y levantaron descendencia. De hecho, la Biblia dice que Adán vivió 930 años. Pero él se rebeldizó a la ley de Dios al comienzo de su existencia. Entonces, en Génesis capítulo 2, cuando Dios le dice: el día que de él comieres ciertamente morirás, se refiere a la muerte espiritual. Que el día que el hombre desobedeciera, o el día que el hombre se rebelara a los mandatos de Dios, iba a quedar incomunicado, o enemistado, o esclavo de sus pecados, de tal manera que no tendría más comunión con Dios, al menos que un mediador interviniera para restaurar o para restablecer esa comunión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el título de nuestra prédica en esta mañana es: ciertamente morirá. Ciertamente morirá. Pero no estamos hablando de la muerte física propiamente, sino de la muerte espiritual. Dios estableció una sentencia para el hombre, y es una sentencia decretiva por decreto eterno en Génesis capítulo 2, y es que todo hombre que peque, o todo hombre que se insubordine a la ley de Dios, o todo hombre o mujer que se rebele a la ley de Dios, con toda seguridad, o con toda certeza, o como dice allí, ciertamente morirá. Es decir, queda enemistado. La pregunta es: ¿el hombre pecó? Claro que sí. Como el hombre pecó, entonces, ¿cómo quedó frente a Dios? Muerto, como dice la sentencia de Génesis 2, quedó totalmente enemistado, como dice en Génesis 3 también, que puso enemistad entre la serpiente y la descendencia de la mujer, y quedó totalmente esclavo en delitos y pecados. Tres estados nefastos: muerte espiritual, esclavitud y enemistad para con Dios. Esos tres estados el hombre los ha conservado a lo largo de la historia. Porque una vez entró el pecado por Adán, dice la Biblia que en Adán todos mueren. Es decir, en Adán todos quedamos enemigos de Dios, esclavos en delitos y pecados y totalmente muertos, de tal manera que necesitamos que alguien nos dé vida para tener esperanza. Ciertamente morirá. La muerte física no es consecuencia del pecado, sino parte del diseño. No obstante, una vez el pecado entra al mundo, pues hay más posibilidades de que el hombre muera a temprana edad o que muera de manera trágica, ¿sí? Por violencia, por armas de fuego, o por enfermedades adquiridas, o por otro tipo de realidades de pobreza, de carestía, o otro tipo de realidades de muerte. Lo que hoy la Biblia nos va a explicar en esta mañana a través de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13, es la realidad de la muerte. ¿Quién de ustedes quiere morirse? Ninguno, ¿cierto? Sin embargo, la Biblia dice que para el creyente el morir es ganancia. Es decir, la Biblia nos plantea que la muerte física
Primero, es parte del diseño. Segundo, es una realidad natural y común que nos pasa a todos los seres humanos. Y tercero, que no es una pérdida, sino una ganancia para el creyente. De tal manera que ninguno de nosotros debiera tener temor a morir. Que ninguno de nosotros debiera estar diciendo, me da terror pensar en la muerte, porque la muerte es algo natural y porque la muerte es un paso natural que Dios ha establecido para estar con Él. Y como lo dice el apóstol Pablo, el morir para el creyente no es dolor, no es pérdida, sino es una utilidad, es una ganancia, es un resultado, es una producción que tiene el creyente. Eso es importante. Génesis capítulo 3, versículo 4. Vayan a sus Biblias, por favor. Ese es un texto importantísimo porque este es el antagónico discurso al Evangelio. Ese discurso antagónico lo dio la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿recuerdan qué dijo? No moriréis. ¿Qué les había dicho Dios en Génesis 2? Ciertamente moriréis. ¿Y qué le dice la serpiente? No moriréis. Vemos el engaño, vemos la contradicción, vemos el antagonismo, vemos la oscuridad de las tinieblas y cómo el diablo y Satanás, que encarna la maldad, viene a engañar a esta primera pareja diciéndoles todo lo opuesto a lo que Dios les dijo. Es toda una conspiración, es todo un plan engañoso, ¿sí? Es todo un plan malévolo, destructivo para decirle al hombre no moriréis. La pregunta es, ¿quién tiene la verdad en los dos discursos? Hay dos discursos puestos en escena. Está el discurso de Dios, ciertamente moriréis, y está el discurso de la serpiente, no moriréis. Ahora, Adán y Eva comieron el fruto. La pregunta es, ¿murieron? Físicamente no, pero espiritualmente ¿cómo quedaron? Totalmente muertos, enemigos de Dios, separados de Dios, y tuvieron que esconderse. Entonces, a la pregunta que dijimos, ¿cuál de los dos discursos es veraz? Tenemos el resultado. Adán y Eva se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque tuvieron miedo, porque habían desobedecido. Es decir, habían muerto y estaban separados de Dios, estaban totalmente enemigos, incomunicados y merecedores de un estado que Dios por decreto estableció desde el comienzo. El alma que pecare, morirá. Es decir, ellos se hacen merecedores a un juicio, porque todo aquel que peca o que transgrede o que viola la ley y que muere, tiene que tener unas consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? No puede ser que alguien viole la ley y la transgreda y no le pase nada. Mateo capítulo 5, versículo 48 dice la Biblia, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Puede alguno ser perfecto? No. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Qué está establecido para los hombres por diseño? Que mueran. ¿Qué está establecido por decreto? Que después de la muerte venga el juicio. Pero para que venga el juicio tiene que venir la resurrección. Entonces hoy estamos hablando de que efectivamente todos tenemos que morir, porque ese es el diseño ontológico, el diseño creativo, pero que también por diseño de decreto, todos, absolutamente todos, tenemos que comparecer ante el tribunal. Romanos 2, 5 y 6 dice, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces yo quiero que tengamos en cuenta en esta mañana tres cosas. Primero, tengamos en cuenta que absolutamente todos tenemos que morir físicamente. Todos. Porque eso es parte del diseño de la creación. Dios nos creó para morir. En segundo lugar, quiero que tengan en cuenta que todos, absolutamente todos los que morimos, vamos a resucitar. Porque eso hace parte del diseño también antropológico y de la inmortalidad. Todos resucitaremos. Y quiero que tengamos en cuenta que una vez resucitemos, todos, absolutamente todos, compareceremos ante el tribunal a rendir cuentas. No hay ninguna excepción. No hay ninguno que esté absuelto o esté exento de este juicio, como algunos dicen. Todos absolutamente compareceremos.
Entonces, en primer lugar, dice el texto, y el mar entregó los muertos que había en él. Y recuerden que estamos mirando en conexión con el versículo 12, que dice, y vi los muertos grandes y pequeños en pie. Y luego dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. Para que todos los muertos estuviesen en pie y para que todos los muertos pudiesen ser juzgados, ¿qué tuvo que suceder antes? Lo que dice en el versículo 13, que el mar entregó los muertos. ¿Eso cómo se llama? La resurrección. La resurrección de los muertos es una doctrina olvidada, pero importante en el Evangelio. Es olvidada por nosotros, pero central en las Escrituras. Nosotros tenemos que reconocer y tenemos que predicar y tenemos que aceptar que absolutamente todos tendremos que resucitar. ¿Por qué tendremos que resucitar? Porque todos hemos tenido que morir. Para resucitar tenemos que estar muertos primero. Noten que el versículo 12 y el versículo 13 en varias oportunidades resalta un sustantivo que es el sustantivo muertos. Pero ese sustantivo es un sustantivo que implica un estado o una condición. Es decir, todos tenemos que pasar por ese estado o por esa condición que se llama la muerte. Y es importante que nosotros lo reconozcamos y lo aceptemos, porque con mucha frecuencia nos preparamos para la vida, pero no para la muerte. Y justo la realidad que está viviendo el mundo en este momento es una realidad que muestra que todo mundo estaba, como dice la Escritura, como en los días de Noé. Casándose, dándose en casamiento, vendiendo, comprando, negociando y divirtiéndose. Yo les pregunto, ¿alguno antes de esta situación que vive el mundo estaba preparándose para morir? ¿Alguno estaría pensando que un virus como este pudiera causar la muerte? No, todos estábamos preocupados haciendo planes, muchos haciendo planes para este año, inversiones, negocios, viajes, todos diciendo este es el año de mi vida. Este es el año de la visión 2020, es el año del resultado, es el año de los resultados y la producción. Vamos a negociar y vamos a tener resultados. Yo le pregunto, ¿alguno de ustedes estaba pensando que de un momento a otro iba a surgir una circunstancia, una contingencia que nos iba a alterar la vida y que posiblemente nos la pueda arrebatar? Nadie, ¿cierto? Ni los médicos, ni los sistemas de seguridad, ni los sistemas de gobierno, ni los sistemas de educación, ni los sistemas, entidades de salud. Nadie estaba preparado para esta situación que está viviendo el mundo. Es una situación inesperada. Eso que nos recuerda, que nosotros, todos los seres humanos, nos preparamos para vivir, mas no nos preparamos para morir. Que todos tenemos planes. De hecho, la mayoría está esperando que termine esta restricción o este confinamiento. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieren? ¿Para qué quieren que termine este confinamiento? ¿Para salir a qué? A negociar, a comprar, a vender, a diversiones, a estudiar, a viajar. Yo le pregunto, ¿alguno está esperando que termine este confinamiento para pensar en morirse? No. Entonces noten que el ser humano desde Génesis capítulo 3 aceptó el discurso de la serpiente. ¿Cuál fue el discurso de la serpiente? No moriréis. Haga planes para la vida porque la muerte está muy lejana. Haga planes para el futuro porque posiblemente usted no va a morir. Y así nos comportamos. Nos comportamos de acuerdo a este gran discurso falaz, engañoso, mentiroso de la serpiente y es no moriré. Haga planes para vivir, haga planes para el futuro, haga inversiones, haga muchos planes y provisiones porque usted posiblemente no va a morir. La pregunta es, ¿será cierto lo que la serpiente dijo? Porque el Señor dijo, ciertamente moriréis. Entonces lo que la Biblia dice en el versículo 13 es que va a haber un mar de pecadores que va a tener que levantarse. Que ese mar de pecadores vive durante la vida muertos. Están muertos espiritualmente porque son pecadores. Viven como muertos. Y que todo ese mar de pecadores, como lo registra en el versículo 13, tendrá que comparecer ante el Señor. Entonces lo primero que vamos a resaltar en esta mañana es que hay un mar de pecadores que viven como muertos. ¿Estamos de acuerdo? Es casi como un enigma, como un jeroglífico, ¿sí? Como una adivinanza. ¿Cómo así que hay un mar de pecadores que viven muertos? ¿Qué es lo que queremos decir? Que mientras ellos viven la vida, mientras pasan los años,
mientras afrontan las diversas realidades y desafíos naturales de la existencia, ellos ¿cómo están frente a Dios? Muertos. ¿Se acuerdan cuando un discípulo, el Señor le dijo, sígueme? Y él le dijo, déjame que primero entierre a mi padre. El padre no estaba muerto. El padre de él estaba vivo. No era que se había muerto y estaban en el funeral y solamente había que esperar unas horas mientras iba y lo sepultaba. Lo que este hombre le estaba diciendo a Jesús es, mi padre está vivo y es muy mal visto que cuando él muera en el futuro yo no esté al lado de él. Entonces déjame que él viva y cuando él deje de vivir y él muera y yo pueda acompañarlo en el funeral y no pase la vergüenza de no estar presente en el momento de la sepultura, que yo no afecte mi honor personal, entonces yo te seguiré. ¿Y recuerdan qué le respondió Jesús? Dejen que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo con relación a ese padre que estaba vivo? Que él estaba vivo, pero espiritualmente estaba muerto. Es decir, que ese hombre, que era el papá de ese personaje, estaba vivo, estaba negociando, posiblemente tenía empresas, tenía criados, tenía haciendas, pero espiritualmente estaba muerto. Y Jesús le dice, él es muerto, que los muertos se ocupen de los muertos, y tú ven y siguen. ¿Qué afirmación categórica hizo Jesús? Que todos los incrédulos viven muertos. O mejor, mientras ellos viven, están muertos. Y eso es importante que nosotros lo notemos. Porque gran parte de nosotros pensamos que los incrédulos son iguales a nosotros en muchos aspectos. En cuanto a condiciones de pecado lo son. Pero en cuanto a su estado o su relación con Cristo somos distintos. Porque ellos están muertos mientras nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y ellos siguen muertos porque se deleitan en sus pecados y en sus andanzas y ellos están totalmente ajenos a la voluntad de Dios. ¿Desde cuándo todos los hombres viven como muertos, aunque estén vivos, físicamente o anatómicamente? Desde Génesis 3. Desde Génesis 3 se imputó el pecado en toda la humanidad y sobre ellos vinieron las tres condiciones que yo mencioné al comienzo: esclavitud, enemistad y muerte espiritual. Entonces todos los hombres desde Adán están muertos, aunque ellos digan que tengan vida, aunque hagan planes, aunque tengan salud, aunque tengan oxígeno, aunque sus pulmones les funcionen y el corazón les funcione, aunque su mente les funcione, ellos frente a Dios están muertos. Dios los ve muertos en delitos y pecados. Dios los trata como muertos y les anticipa que tienen un juicio y que tienen que presentarse ante el juez de toda la existencia porque ellos no han querido tener en cuenta a Dios. Romanos capítulo 1, 2 y 3 lo ratifica una y otra vez. Dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. ¿Los entregó a qué? A su propia muerte, a su propio estado de muerte, a su propia condición nefasta de desconocimiento, de rebeldía para con Dios y de vivir totalmente ajenos a la vida de Dios. Yo les pregunto, en esta situación que el mundo afronta, que es una situación inédita, una situación inesperada en este siglo y en esta generación, una situación que nadie prevía, ¿hay alguno de los impíos que esté pensando en Dios en esta circunstancia? ¿O en qué piensan los incrédulos en esta situación? ¿Piensan en que la suerte fue mala para ellos? ¿Piensan en que alguien los saló o alguien les hizo algo malo? ¿O piensan en que es la madre tierra? Yo he escuchado a algunos diciendo que es la Pachamama, la madre tierra, la que les trajo este virus o esta condición. No piensan en arrepentirse, no piensan en volver a Dios, piensan simplemente en buscar excusas. Y cuando ellos piensan en que eso termine, ¿en qué están pensando? En ir a los bares, a los lugares de diversión, a desatrasarse de todo lo que no pudieron hacer en estos meses o en estas semanas mientras estuvieron confinados. Eso nos muestra que ellos realmente están muertos. Porque los creyentes están pensando en arrepentirse. Los creyentes cuando piensan en que esto termine, ¿qué es lo que quieren hacer cuando termine? Volver a la iglesia, congregarse, cumplir sus deberes cristianos, seguir cumpliendo más fielmente todos sus encargos, porque ellos están vivos. Dice la Biblia que estando muertos, Él nos dio vida cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, pero el muerto o el impío no piensa en la vida.
Juan capítulo 1, versículo 9 al 11 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La mayoría dicen que cuando habla de esta mención acá en el texto de Juan 1, 9 al 11, que se refiere a los judíos, que los judíos, el Señor se presentó a ellos y ellos lo rechazaron. La pregunta es, ¿solo los judíos han rechazado a Jesús? ¿O también los de Mesopotamia, de Babilonia, de Siria, de Egipto, de Medo, de Persia? ¿O también no estaban incluidos los colombianos y los latinos? ¿Quiénes han rechazado al Señor? Toda la humanidad, toda la multitud en el mundo entero rechazaba a Cristo porque la luz no congenia con las tinieblas. El hombre vive en tinieblas y no quiere que la luz saque a la superficie sus maldades, entonces rechaza la luz porque él quiere vivir en tinieblas. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron porque el mundo no le conoció. El mundo entero no conoce al Señor porque vive en muerte. Entonces, quiero que tengan en mente que lo que camina en las calles y lo que hay en la tierra es un mar de pecadores. ¿Sí? Es un mar de pecadores y llama mucho la atención porque la Biblia dice acá en el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él. Y ustedes saben que hay mucho más muertos en la tierra o sepultados en la tierra que en el mar. Sin embargo, la Biblia dice que el mar entregó los muertos. Y el mar aquí habla, recuerden que lo hemos visto en varios lugares en el libro de Apocalipsis, que el mar representa la maldad. Recuerden que había una bestia que salió del mar. Y recuerda que habla del mar que se convierte en sangre. Y recuerda que habla de que el mar salen unas fieras que devoran. El mar en la Biblia pues no solamente significa un conjunto de agua salada, no solo representan los grandes océanos que Dios creó, sino que el mar en la Biblia en el sentido simbólico puede representar sistemas de maldad y de engaño. Es como todo un sistema de maldad, es como todo un sistema de engaño, ¿sí? Es como todo el sistema perverso y ajeno a la voluntad de Dios, que no es firme, que no es seguro, sino que deambula o que es inestable y que puede causar la muerte y la desaparición. Aquí dice que hay un mar de pecadores, es decir, todos los hombres sin Cristo están en pecado, pero ellos viven y dicen que viven. Sin embargo, morirán y tendrán que dar cuentas a Dios. Levíticos capítulo 11, capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ese texto de Levítico nos dice que la vida de la persona no está, en términos físicos o biológicos, no está en el cerebro ni está en el corazón, sino que está en la sangre. Nosotros siempre hemos pensado que si el corazón deja de fallar, deja de funcionar, muere la persona, y eso es verdad. Pero, ¿qué es lo que Dios dice que le da la vida al ser humano? No es ni el corazón, ni los pulmones, ni el oxígeno. ¿Qué es lo que Dios dice que le da la vida al hombre? La sangre. En la sangre está la vida. Y si no hay sangre, pues hay muerte. Y es lo que la Biblia nos dice. Todos tenemos que morir. La Biblia dice que todos tenemos que morir, que todos tenemos que enfrentar la muerte. No importa si hacemos planes para la vida. Sin embargo, todos tenemos que morir porque es un estado natural que Dios diseñó y porque la vida está en la sangre, porque la vida se va deteriorando y todos tenemos que aceptar eso. La mayoría de los incrédulos le tienen temor a la muerte, porque ellos incorporaron el mensaje de Satanás, de la serpiente, que es no moriréis. Pero usted y yo no tenemos que tenerle temor a la muerte, porque de algo tenemos que morir. Y es probable que algunos tengamos que morir de una situación como esta, que está en epidemia en este momento en el mundo. Ya sabemos de creyentes, de pastores y de otros hermanos en otros lugares del mundo que han muerto a raíz de esta infección. Posiblemente a algunos nos corresponda de esta situación. ¿Eso nos debe angustiar o no? No, porque la Biblia dice que de algo tenemos que morir y que la muerte para los creyentes es ganancia. Por supuesto, debemos ser precavidos, debemos ser cautelosos, tomar todas las precauciones que nos indican los sistemas de médicos y de seguridad, pero si ese es el medio que Dios ha dispuesto, pues debemos estar preparados. Lo segundo que la Biblia nos dice es que además de que todos tenemos que morir, la mayoría vive como muertos. Es decir, mueren y al momento de morir mueren separados de Dios.
Yo quiero que tengamos para este momento algunos textos bíblicos que nos sirven. Si una persona, además de vivir muerto, muere muerto, es decir, muere enemigo de Dios, muere ajeno a la voluntad de Dios, ¿qué le espera? La condenación eterna. Porque es probable que muchos vivan muertos un tiempo, pero luego el Señor los llama al arrepentimiento y al llamarlos al arrepentimiento los traslada de la muerte a la vida, de tal manera que cuando ellos mueran, no mueren como muertos, sino que mueren como vivos. Es decir, mueren físicamente, pero ellos viven para con Dios y a ellos no les espera la condenación eterna. Sin embargo, la gran mayoría de los que viven como muertos, mueren como muertos. ¿Por qué? Primero, porque no se arrepienten. Segundo, porque la Biblia dice que ellos se deleitan en sus pecados, que ellos propusieron vivir en sus maldades y que ellos quisieron por su propia voluntad no tener en cuenta a Dios. Y Dios les entregó una mente depravada, de tal manera que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, y de tal manera que ellos todo lo que hacen no les remuerde la conciencia, sino que más bien se envanecen en sus propios cuestionamientos y razonamientos y se entregaron perdidamente a su propia lascivia, a su propia concupiscencia. Salmo capítulo 53, versículo 1 y 2, lo pueden buscar en sus Biblias para que lo escuchemos, y yo lo voy a leer aquí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Ahora, ¿por qué él tiene esa conclusión? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el fundamento por el cual él llega a esa negación sobre la existencia del Ser Supremo? Y llega a esa conclusión y dice, no hay Dios. La Biblia en el mismo línea nos da la razón. ¿Cuál es la razón? Porque se han corrompido. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. Es decir, cuando una persona dice, yo no creo que Dios exista, ¿qué debemos concluir de él? Que él es un corrompido, que él es un abominable lleno de maldad, que él es una persona totalmente depravada en sus maldades y en sus delitos y pecados, y es tanta el nivel de depravación y de corrupción que él tiene, que él manifiesta, que llegó a una conclusión y fue negar a Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, no es simplemente un necio que llega a esa conclusión, es una persona que en su necedad se ha corrompido terriblemente. Pero dice la Biblia, Dios miró desde los cielos y ¿qué dijo? No hay quien haga lo bueno, todos se han alejado y no hay quien busque a Dios. Mientras el hombre tiene una conclusión, Dios tiene otra conclusión. ¿Cuál es la conclusión del hombre pecador, del necio? La conclusión de él es, Dios no existe, ese es mi razonamiento, ese es mi argumento, esa es mi premisa conceptual y filosófica. Dios no existe, comamos y bebamos. Pero mientras el hombre llega a esa conclusión en su corrupción, en su depravación, la conclusión de Dios es otra. Dios mira desde el cielo, observa, y dice, abajo en la tierra no hay quien haga lo bueno. Todos se han corrompido, no hay quien busque a Dios. Miren las dos conclusiones que no se pueden conciliar. Hebreos capítulo 9, versículos 8 al 12. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La Biblia nos está diciendo que mientras todos los hombres estaban muertos en delitos y pecados,
y estaban caminando rápidamente a la sepultura en muerte espiritual, Dios envió a su Hijo. Y esta es la provisión maravillosa y la esperanza segura que tenemos los creyentes. Estando en delitos y pecados muertos, Dios envió a su Hijo para que derramara su sangre y que con su sangre derramada, que es señal de vida y que es señal de esperanza y de justicia, nosotros tengamos eterna redención. ¿Sí me hago entender? Todos los hombres tenemos que morir. Todos estamos muertos en delitos y pecados. No todos los que mueren, mueren en muerte, es decir, impíos. Hay algunos que mueren en vida, es decir, mueren teniendo vida y teniendo fe y esperanza espiritual. Pero para que alguien muera teniendo vida espiritual se requiere un sacrificio, se requiere una intervención, se requiere un sustituto, se requiere un mediador. Y ese mediador no puede ser humano, porque tiene que ser santo, perfecto y justo. ¿Quién es entonces el mediador? Jesucristo, el Cordero vencedor, que se ofreció voluntariamente y se entregó en el altar del sacrificio para derramar su sangre y para sustituir todos los otros machos, cabríos y becerros y muchos otros corderos que fueron sacrificados, y para con su propia sangre efectuar u obtener a favor de sus hijos o de sus elegidos eterna redención. De esta manera, los que reciben el beneficio de la eterna redención, mientras viven, están vivos espiritualmente, y cuando mueren, siguen vivos. ¿Sí me hago entender? Mueren físicamente, pero espiritualmente están vivos, porque Cristo obró a favor de ellos. Hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que ha habido hombres en la tierra que no han muerto. Es decir, que han vivido pero no han muerto, y se han saltado ese estado natural que Dios ha establecido en el diseño. Y ellos se refieren básicamente a 2 o 3 personajes de la Biblia: a Enoc, a Elías y a Moisés. Esos 2 o 3 personajes de la Biblia, hay unos registros históricos de lo que pasó con ellos, y entonces algunos dicen, ¿se da cuenta que hubo algunos que no murieron? Génesis capítulo 5, versículo 24, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y con esa afirmación de Génesis 5:24, algunos estudiosos de la Biblia que divagan y que no tienen unas hermenéuticas muy sólidas, terminan diciendo, ¿se da cuenta? Enoc no murió. Enoc desapareció, no murió. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia en Hebreos? Está establecido que todos los hombres mueran. ¿Enoc fue un hombre creado por Dios? Sí, entonces, ¿qué está establecido para Enoc? Que muera. Y también dice en Eclesiastés que después el cuerpo va a la tierra y el espíritu va a Dios. Eso también es decretado, eso también está establecido. Entonces, la pregunta es, ¿Enoc fue un hombre que no murió o sí murió? Si está establecido, nadie puede violar lo que es establecido o nadie puede alterar lo establecido. Entonces, Enoc también murió. Solo que no murió en presencia del pueblo en el cual él estaba o en compañía de los que lo rodeaban, sino que Dios lo llevó a otro lugar o lo traspuso o le dio muerte en un lugar distinto, no al lado donde estaban sus familiares o sus allegados o sus conocidos, para evitar unas realidades naturales que pueden acontecer. Igual sucedió con Moisés. ¿Se acuerdan? Si Moisés muere en presencia del pueblo, el cual él dirigió y sacó de Egipto y llevó por el desierto, ¿ustedes qué creen que hubiera acontecido con el pueblo? Hubieran sucedido posiblemente varias cosas. Una, que el pueblo hubiera entrado en una terrible depresión o sentimiento pues, de pérdida por la muerte de Moisés, y eso hubiera obstaculizado el avance del pueblo en el desierto. Pero eso no es lo más probable. Lo más probable es que el pueblo hubiera idolatrado la tumba de Moisés, o hubieran cogido sus restos y los hubieran momificado, ¿sí? Y se lo hubieran llevado, o lo hubieran embalsamado y hubieran tenido este cadáver diciendo pues que era su caudillo y que era casi su Dios o su mediador. Entonces, ¿qué hizo Dios para evitar que con la muerte de Moisés se estableciera todo un culto idolátrico? Porque Dios abomina la idolatría y la superstición. ¿Qué hizo Dios? Pues enterró, sepultó a Moisés Dios mismo,
De tal manera que nadie pudo verlo, ni Josué, ni Aarón, ni María, ni nadie, y así Dios evitó un culto idolátrico en nombre o con la apariencia o usando a Moisés. Y en el caso de Elías, segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Ese es un relato histórico supremamente interesante. Es decir, Elías no fue visto muerto por Eliseo, que era su compañero de profecía, y no permitió Dios que Elías muriera en presencia o en medio del reino de Israel, donde estaba Acab y Jezabel, que eran los enemigos acérrimos. Recuerden que Acab y Jezabel se habían juramentado que le iban a dar muerte a Elías y que no iban a descansar hasta no darle muerte a Elías. Y se acuerda que Eliseo le dijo a Elías, yo no te dejaré hasta que tú me bendigas, y estaba como muy apegado a Elías. ¿Qué hizo Dios para evitar ese apego y para evitar que Acab y Jezabel se dieran el gusto de decir, lo vimos muerto? ¿Qué hizo Dios? Dice la Biblia que lo desapareció, lo traspuso para no ver muerto, pero no dice que no murió, simplemente fue desaparecido o fue traspuesto, o en el caso de Moisés fue sepultado por Dios mismo para que el pueblo no lo viera. Y eso es importante. De esta forma nosotros podemos decir que ningún hombre sobre la tierra ha desaparecido o ha partido sin ver la muerte, porque está establecido que todos los hombres mueren. ¿Cómo será esto? Que aún Jesucristo, el Hijo de Dios, murió. Si la muerte fuera un estado del cual se puede prescindir, o del cual algunos pueden prescindir u obviar, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, sería el primero en obviar o prescindir de la muerte. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es incorruptible y porque Él es Hijo de Dios. Sin embargo, Él también asumió la muerte, fue al Calvario y se entregó voluntariamente. Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice así, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Traspuesto, ¿qué significa trasponer? Cambiar de lugar. Cambiar de lugar o cambiar de escenario en el cual está. La Biblia no dice que no murió, dice que fue traspuesto para no ver muerte en medio de, ¿sí? O alrededor de, o junto a. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque algunos estudiosos de la Biblia terminan diciendo, algunos no han muerto. Y si algunos no han muerto, entonces violamos el decreto del diseño, alteramos textos de la Escritura y alteramos la historia natural del ser humano, y es que todos tenemos que ver la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Hechos capítulo 8, versículos 39 y 40, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Aquí hay un texto que nos ayuda a aclarar. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Qué significa arrebatar? ¿Que se lo llevó para el cielo? Porque algunos hablan de arrebatamiento y de rapto secreto y de todos esos temas que son extraños y que no tienen sustento sólido en la Escritura. Aquí dice el Espíritu Santo arrebató a Felipe. ¿Se lo llevó al cielo? No. ¿Se lo llevó para que no muriera? Tampoco. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Trasladó o traspuso o llevó a Felipe a un lugar distinto y el eunuco ya no lo pudo ver más. Fue traspuesto, fue trasladado, fue llevado a otro lugar. La pregunta es, ¿Felipe apareció en otro lugar? ¿O Felipe se desapareció y está en el listado de los desaparecidos? No, Felipe fue llevado a otro lugar porque Dios nunca desaparece a nadie. Y de hecho el versículo 40 lo dice. Pero Felipe se encontró en Azoto. Azoto no eran unos azotes que él estaba viviendo. Azoto era una ciudad. Es decir, el Espíritu Santo llevó a Felipe a otro lugar y luego vieron a Felipe ¿dónde? En Azoto, en otra ciudad. ¿Y qué hacía Felipe en ese lugar? Predicaba el Evangelio. No era un alienígena, no era un extraterrestre, no era un platillo, no se convirtió pues en un ovni,
No, Felipe fue puesto en otro lugar y Felipe continuó asiduamente predicando el Evangelio, anunciando en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea y allá en Cesarea lo vieron los hermanos de la iglesia. Entonces igual sucedió con Enoc, igual sucedió con Elías. Dios lo traspuso. De hecho hay un texto que no lo traje acá en esta mañana, en Segunda de Reyes, donde posterior a este momento en que dice que Elías fue llevado en un carro de fuego, en otro capítulo posterior aparece Elías hablando con uno de los principales del gobierno del rey, indicando claramente que Elías sí siguió viviendo en la tierra hasta que murió, pero la Biblia no registra en qué lugar o en qué ciudad murió, sencillamente fue traspuesto en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Todos los hombres tenemos que morir, pero los que vivan como muertos aquí en la tierra, morirán como muertos, pero los que vivan como vivos, es decir, en Cristo, mientras están aquí en la existencia, cuando mueran, mueren en Cristo. ¿Sí me hago entender? Es decir, hay dos condiciones con las cuales se puede vivir. O tú vives para Dios o vives para ti mismo. Si vives para Dios, estás vivo. Si vives para ti mismo, estás muerto. Y hay dos estados o dos condiciones en las cuales se puede morir. Todos vamos a morir. Unos mueren en sus delitos y pecados, pero otros mueren agradando al Señor. Solo para los que mueren en Cristo, el morir es ganancia. Para los que mueren sin Cristo, el morir es una tragedia terrorífica, una pérdida, porque ya no hay esperanza, no hay oportunidad de regresar y tendrán que enfrentar el juicio final. Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 23, el texto que estoy citando. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque de ambas cosas está el puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, para el creyente. Para el incrédulo, el vivir no es Cristo y el morir es tragedia o pérdida. Tengamos presente eso. Ahora, ya dijimos que todos vivimos, ya dijimos que todos tenemos que morir, ahora vamos a explicar que todos tenemos que resucitar, que es básicamente lo que nos va a explicar aquí el versículo 13 del capítulo 20 de Apocalipsis. El mar entregó los muertos, es decir, ¿qué aconteció con ellos? Resucitaron. ¿Sí? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos, es decir, resucitaron. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, es decir, recibieron el juicio. Y en el versículo 12, y vi los muertos grandes y pequeños en pie. La pregunta es, ¿cómo así que los muertos se levantan? ¿Y cómo así que los muertos están de pie? ¿Y cómo así que los muertos están siendo juzgados? ¿Sí? ¿Es que es un muerto parado? O sea, ¿qué sucede con esos muertos? Que dice que están parados, están de pie. Es decir, está hablando de muertos que tienen conciencia, está hablando de muertos que están presentando o rindiendo cuentas, y está hablando de muertos que están activos, es decir, despiertos. Vuelvo y digo que está hablando de muertos espiritualmente. Y los muertos, grandes y pequeños, estaban de pie. Yo nunca he visto un cadáver de pie. No está hablando de una muerte biológica, está hablando de una muerte espiritual. Todos los que caminan, los que están afuera del atrio, los que están sin Cristo, caminan y los vemos de pie, pero ¿cómo están? Muertos. Así es lo que va a suceder en el día del juicio. El apóstol Juan dice, y vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios, versículo 12. Lo vio Juan, no se lo contaron, no lo supuso, no lo imaginó, lo vi. ¿Y cómo vio a los muertos? De pie, es decir, rindiendo cuentas. Y eso nos ayuda a entender que no hay aniquilamiento, o que no hay indulto, o que no es cierto que con la muerte física se acaba la existencia, porque Dios nos puso un alma inmortal. Y eso también nos recuerda que todos tenemos que comparecer. Esta mención que hace aquí, o esa aclaración en el versículo 12, grandes y pequeños, nos ayuda a entender. Porque así como va a haber salvos grandes y pequeños, también va a haber condenados grandes y pequeños. Y todos resucitaremos, no importa la edad en la cual morimos, todos resucitaremos. Todos tendremos que rendir cuentas. Y dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. Yo quiero que ustedes noten lo siguiente. ¿Cuántas veces se menciona en el versículo 12 y versículo 13 la palabra muertos o la palabra muerte? Hagan el ejercicio de ir revisando rápidamente en sus Biblias. En el versículo 12 y versículo 13, muertos, muerte, muertos. ¿Cuántas veces?
¿Eso qué significa? Que está hablando de los que están muertos, de los que están sin Cristo, pero que también tendrán que resucitar para rendir cuentas. Tendrán que estar de pie, así como vivieron de pie, insolentemente frente a Dios, rebeldemente frente a Dios, igual tendrán que estar en pie ante el juicio para rendir cuentas. Recuerden que dijimos que cuando los libros son abiertos y el trono es puesto, ¿qué hacen los muertos? Huyen. ¿Sí me van a entender? Aquí no huyeron. Mientras vivieron aquí fueron valientes para pecar. Mientras vivieron aquí fueron valientes para resistir a Dios. Fueron desafiantes diciendo Dios no existe. Yo hago mi vida como yo quiero. Pero apenas se abre el trono, ¿qué va a pasar con esos mismos que fueron valientes y osados y beligerantes ante Dios? Huirán. Pero ¿qué dice Juan? Aunque huyan, yo los vi de pie frente al trono. ¿Sí me hago entender? Es decir, ellos buscarán huir, pero la justicia divina los traerá. La justicia divina los hará comparecer ante el trono. Y aquí dice que es tan interesante esta realidad que el mar entregará a los muertos. ¿Cuántas personas naufragaron? Son desaparecidos y nadie sabe cómo murieron ni dónde están. O personas que murieron en diversas circunstancias. Personas que nunca se sabe cómo fue la muerte de ellos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué va a acontecer en el versículo 13? Todos comparecerán. Todos aparecerán. No habrá lista de desaparecidos en el juicio. No habrá un registro de desaparecidos a ver si llegan. No habrá un listo de buscados en el cielo. Todos comparecerán. Pequeños, grandes, hayan muerto en condiciones conocidas o desconocidas, hayan naufragado en el mar, hayan sido incinerados, se conozca o no su paradero. Todos comparecerán ante el tribunal porque el mar, la tierra, el Hades se confabularán para con Dios o se alinearán con la justicia divina y en contra del hombre para entregar todos los muertos. Es muy interesante ese texto, muy descriptivo, porque los muertos huyen, es decir, los incrédulos huyen para no rendir cuentas, pero aún la naturaleza se pone a favor de Dios entregando a los muertos para que rendan cuentas. Y eso es muy, muy interesante. El mar, que hace parte de la creación, la muerte, que hace parte de una realidad que Dios permitió en la historia de la humanidad, y el Hades, que se refiere a la sepultura. El Hades tiene que ver con la tumba, ¿sí? Que es como el último lugar donde queda la persona o el ser querido. Cuando es sepultado se deja en un lugar, ¿cierto? En un osario, o en una tumba, o en una bóveda. Pero ¿qué va a suceder el día de la resurrección? Los osarios, las bóvedas, las tumbas serán abiertas, y los que no fueron puestos en bóvedas, sino que fueron puestos en cualquier lugar, o que fueron desmembrados, o que fueron descuartizados, también comparecerán y estarán de pie en el día del juicio final para rendir cuentas. Es decir, revivirán para juicio. Es decir, también se levantarán para rendir cuentas y para entregar todo el resultado de sus obras. Primera de Corintios capítulo 15, 20 al 24, y luego 51 y 52 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, escuchen, todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Miren que acá está el orden de la resurrección. Primero Cristo, las primicias. ¿Eso ya sucedió o va a suceder? Ya sucedió, ¿cierto? Cristo ya resucitó. Luego los que son de Cristo en su venida, es decir, cuando el Señor venga después de Cristo, ¿quiénes resucitarán primero? Todos los creyentes o todos los elegidos o todos los salvos. Y luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hay un orden en la resurrección. Primero Cristo, luego los creyentes y luego los incrédulos. Ese es el orden, pero todos resucitaremos. Hechos capítulo 2, versículo 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. No fue dejada en el Hades. Muchos dicen que Hades significa infierno, pero Hades significa sepultura o tumba. ¿Qué es lo que dice sobre Cristo? Mi alma no fue dejada en la sepultura. Mi alma no fue dejada en el sepulcro o en la tumba.
Recuerden que Jesucristo fue puesto en una tumba, en una sepultura, ¿recuerdan? Y al tercer día resucitó. ¿De dónde? ¿Del infierno? No, de la sepultura, de la tumba donde él fue puesto y estuvo y permaneció 3 días. Juan capítulo 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y uno dice, ¿y luego no están muertos? ¿Los muertos escuchan? ¿Un muerto se levanta? ¿Un muerto camina? ¿Un muerto está de pie? Lo que está diciendo es, como Dios le dio alma inmortal a todos los seres humanos, por su alma inmortal ellos oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, es decir, los creyentes primero, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, es decir, los impíos después. Apocalipsis capítulo 19, 18. Para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Recuerde que en el capítulo anterior nos describía que todos morirán separados de Dios en esa gran guerra contra Dios, ellos morirán en contra, pero también pequeños y grandes. Y aquí vuelve y lo registra en el versículo, vi en pie grandes y pequeños, pero invierte, primero los grandes y después los pequeños. Miren lo interesante, a la hora de la muerte el texto registra primero pequeños y luego grandes, pero ahora, a la hora del juicio, ¿cómo registra? Primero grandes y después pequeños. Es decir, ¿quiénes tendrán más para rendir cuentas y quiénes tuvieron mayor responsabilidad frente a Dios en la hora del juicio? Los grandes. ¿Y quiénes son los grandes? Pues los reyes, los militares, los gobernantes, los emperadores, los poderosos, los que tuvieron control, los que ejercieron control y maldad son los grandes. ¿Y quiénes son los pequeños? Pues no solamente los niños, sino aquellos que estuvieron subordinados, pero que también fueron responsables y que también hay cargos contra ellos y que también enfrentarán el juicio final. Marcos capítulo 9, 44 y 47 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. ¿Qué reitera una y otra vez la Escritura? Que hay resurrección, que todos tendremos que resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna, unos para entrar a la gloria y otros a la perdición. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Esto es una cosa extraordinaria, hermano, porque hay muchos homicidas, muchos delincuentes que han desaparecido personas sistemáticamente. O hay imperios o hay gobiernos que han hecho muertes selectivas y sistemáticas y las han camuflado, las han puesto en fosas comunes. Ustedes saben que hay muchos gobiernos, posiblemente todos los gobiernos del mundo, que tienen fosas para sepultar personas y los desaparecen. Sencillamente salen de la existencia y la gente se pregunta, ¿y qué pasó con ellos? ¿Quién los mató? Pues puede ser que sea un homicida, puede ser que sea un sistema, puede ser que sea un gobernante que los mató, pero nadie supo de ellos. ¿Cuándo se va a saber esos hechos? ¿Cuándo vamos a saber realmente dónde estaban esos muertos? ¿De dónde salieron? ¿Y quién los mató? En el día del juicio final. Porque todos los muertos se levantarán y la tierra entregará y la tierra dará testimonio de dónde estaba ese muerto y quién lo mató. Y ese testimonio es a favor o en contra del homicida. En contra. Es decir, la misma naturaleza se viene en contra. La misma naturaleza se viene en contra y se pone a favor de Dios, atestiguando que hay pecadores, que hay homicidas, que hay gente que ha sido desaparecida, pero que ellos también resucitarán. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tomen nota de ese texto. Todos serán despertados, pero unos para muerte, o para gloria, o para vida eterna, y otros para confusión perpetua.
Todos tendremos que resucitar. La resurrección es una de las doctrinas maravillosas del Evangelio. La resurrección de los muertos es un consuelo a la hora de la muerte. La resurrección de los muertos es una esperanza gloriosa de que la vida no termina con la muerte, sino que continúa después porque somos inmortales. Para nosotros los creyentes no hay ningún temor de morir. Y para nosotros los creyentes hay una gran expectativa en la resurrección. Hay muchos que fincan la expectativa de la resurrección en que van a ver a sus seres queridos. Cuando alguien muere le dicen, no se preocupe que resucitará y podrá volverse a encontrar. Hermanos queridos, yo no he encontrado un versículo en la Biblia que diga que la esperanza de la resurrección es encontrarnos con la abuelita, o encontrarnos con el tío, o con el vecino, o con el hijo. No he encontrado hasta ahora un versículo, si ustedes lo encuentran me lo pasan por favor. Pero yo he leído la Biblia bastante y no he encontrado un versículo que diga que tranquilo que cuando resucitemos vamos a encontrarnos con los tíos y con los primos, o con los hijos abortados, o con los familiares. Ese no es el motivo de la resurrección. El motivo y el centro y la razón de la resurrección es encontrarnos con las primicias de la resurrección, que es Jesucristo, Cordero vencedor. Si usted se encuentra con su abuelita o no, yo no lo sé. Yo creo que no. Yo no estoy preocupado por encontrarme con mis abuelitos ni con ningún ser querido. Yo ya los tuve aquí y los disfruté. Yo mientras los tuve aquí disfruté a mis familiares, a mis amigos y a mis seres queridos y a los hermanos de la iglesia. Cuando partan, ahí se acabó todo. Y cuando resucitemos, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es el gozo? ¿Cuál es el motor y el móvil de la resurrección? Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Si usted desea resucitar, que no sea para ver a su abuelito o a su abuelito. Si usted desea resucitar, que sea para encontrarse con Cristo y para vivir eternamente con Él. Para gozar de las glorias eternas de la resurrección. Para disfrutar, como dice aquí en el texto de Daniel, de la vida eterna y del gozo eterno y de la plenitud eterna que nos trae la vida en Cristo después de la resurrección. Hechos capítulo 17, versículo 31 al 32. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y para afianzar el punto anterior que estaba mencionando, recuerden que una vez los saduceos le pusieron una trampa a Jesús. Y le dijeron, Jesús, hubo un hombre que se casó con una mujer y ese hombre murió y no le dejó hijos. Y luego se casó con el hermano y tampoco le dejó hijos. Y así se casó con 7 hermanos. En la resurrección, ¿cuál será el marido? ¿Quién la reclamará como mujer? Y Jesús le dijo, erráis porque ignoráis las escrituras. Y yo veo que muchos andan pensando que luego se van a encontrar con los seres queridos. Yo le respondería como Jesús le respondió a los saduceos. Erráis porque ignoráis las escrituras. Porque la razón de la resurrección es Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Dios. Primero de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y luego en 1 Corintios 15, 14 y 15 y también el 32 dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ese es un texto muy interesante que dice lo siguiente, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y somos hallados falsos testigos. ¿Conocen los falsos testigos? Hay muchos que no han podido salir estos días. Si no resucitó Cristo, hay falsos testigos diciendo eso. Somos dignos de lástima, pero si Cristo resucitó, somos testigos verdaderos. Somos testigos verdaderos que no dependemos de salir a tocar a las puertas porque nuestra fe está intacta, estemos en confinamiento o no. Nuestra fe sigue incólume en la verdad porque Cristo resucitó y nuestra fe no es vana, sino que nuestra fe es valiosa, es segura y trasciende. Y ahí dice, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos. La pregunta es, ¿Cristo resucitó o no? Claro que sí.
Está corroborado históricamente, está corroborado arqueológicamente, está corroborado políticamente, está corroborado científicamente. Cristo resucitó. Y lo más seguro es, está corroborado escrituralmente por el canon de la Escritura. Si Cristo resucitó, nuestra predicación no es en vano, nuestra vida en el Señor no es en vano, y entonces no aplica el eslogan del impío, comamos y bebamos. Lo que aplica para nosotros es todo lo que comáis y bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida, algo así como agárrense, o sosténganse del Evangelio, o asegúrense en el Evangelio, para que ustedes al final del día puedan decir, no corrimos en vano. O como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he terminado la batalla, he guardado la fe. Y Juan capítulo 14, versículo 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Queridos hermanos, ciertamente moriremos. Nosotros moriremos para vida, pero los incrédulos morirán para juicio y condenación eterna, porque todos los muertos comparecerán. Y ahí llama la atención que el texto usa el sustantivo muertos para decir que así vivieron. Así ellos mismos se autodenominaron como muertos. Así ellos decidieron vivir la vida como muertos. Así ellos prefirieron y eligieron voluntaria y responsablemente vivir. Ahora, la pregunta es, o la reflexión es, como ellos decidieron vivir como muertos, entonces, ¿cómo comparecerán ante el tribunal? Como muertos. Claro, así vivieron, así murieron, pues preséntense al juzgado como muertos. Algo así como, ¿dónde están los muertos? Pasen acá que van al tablero. ¿Sí? Los llamamos a rendir cuentas todos los muertos. Y va a decir, ¿los muertos? Claro, es que así vivieron como muertos. Y así murieron como muertos. Y así comparecerán, pero serán conscientes, serán totalmente responsables y tendrán que rendir cuentas. Así como ellos responsable y conscientemente decidieron estar en contra de Dios, así como consciente y responsablemente vivieron sin Dios, de la misma manera, consciente y responsablemente tendrán que rendir cuentas. Pero hermanos queridos, nosotros tenemos esperanza. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Usted y yo vamos a morir. Hoy, mañana, pasado mañana, yo no sé. Pero Dios sí sabe. Y yo solo sé que vamos a morir. Todos moriremos. ¿Sabe qué también sé? Que aquellos que morimos en Cristo, no hay condenación. ¿Sabe también qué más sabemos? Que vamos a resucitar. La tumba no va a poder retenernos, porque vamos a resucitar cuando el Señor nos llame. Pero también sabemos que aquellos que resucitemos en Cristo, vamos a resucitar para vida eterna y para rendir cuentas, pero Cristo es nuestro abogado. Esa es una esperanza gloriosa y maravillosa. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo como muerto o estás viviendo como vivo? Si estás viviendo como muerto, arrepiéntate porque aún hay oportunidad. Si quieres seguir viviendo como muerto y decides vivir así, prepárate para el juicio final. Prepárate para ese momento cuando tendrás que presentarte como muerto, estar en pie, para rendir cuentas y decir, yo te rechacé, yo te negué y yo dije que tú no existías y quise hacer mi voluntad. Y eso le dará una sentencia eterna, maldito al fuego eterno. Pero si tú estás viviendo como muerto, tienes hoy una oportunidad y la oportunidad es arrepentir. La oportunidad es decir, Señor, ten misericordia de mí, quiero que tú obres en mi corazón, quiero que tú me regeneres, me des vida y me hagas nacer en medio de esta condición de maldad y me des vida en abundancia. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, la que profesamos y proclamamos. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos el Evangelio. Gracias por recordarnos tu justicia y gracias por darnos esperanza. Gracias, Señor, porque nosotros andando en delitos y pecados nos diste vida
y ahora tenemos la fe que no avergüenza. Gracias porque tenemos esperanza y ahora vivimos para ti. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos tuyos. Y ya no nos importa ni vivir ni morir porque sabemos que somos tuyos. Si vivimos, es oportunidad para predicar y si morimos es ganancia. Así que no hay que escoger porque tenemos una garantía gloriosa que es Jesucristo. Señor, ayúdanos a predicar el Evangelio porque hay muchos muertos que viven muertos y que morirán muertos. Ayúdanos a predicar el Evangelio y a advertirles que todavía hay esperanza, que todavía se pueden arrepentir, que todavía pueden postrarse y decir, Señor, ten piedad de mí, borra mis rebeliones y perdona mis maldades, que todavía hay esperanza de arrepentimiento. Mientras estemos en la vida, mientras tengamos aliento de vida, mientras haya oxígeno en nuestros pulmones, tenemos vida y tenemos esperanza de arrepentirnos. Obra, por favor, ten misericordia de nuestros familiares, de nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos y conocidos, para que al predicarles el Evangelio, ellos se arrepientan. Pero como dice tu palabra, ¿cómo oirán si no vamos a predicarles? ¿Cómo oirán y responderán al mensaje si nosotros no abrimos la boca y compartimos el mensaje? Ayúdanos a ser responsables en la predicación y haz a aquellos elegidos responsables para que se arrepientan y vuelvan a ti y tengan vida y vida en abundancia. Porque con toda seguridad, si no se arrepienten, ciertamente morirán. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.